de un trabajo previo tan importante como el que requiere 14.001. Estamos abordando conceptos de ambiente, vamos a ver algunos hoy que son importantísimos. Si no comprendo esta parte conceptual, después cuando tengo que ver para qué me sirve ISO 14001 no me doy cuenta, me cuesta. Entonces, estas son un poquito más pesadas, estas clases, pero la idea es tratar de clarificar lo más que se pueda lo referido a los conceptos de la calidad, ¿sí? Perdón, de la calidad, siempre me confundo. Los conceptos que tienen que ver con lo ambiental. Bueno, este material que están viendo ustedes en pantalla, que después yo les voy a compartir, es un material que yo preparé cuando doy unas charlas de medio ambiente, pero quiero que de acá saquemos algunas conclusiones conceptuales, ¿sí? En primera medida, quiero que ustedes vean un poco la relación entre lo que, eso sí les pido, para mí es muy importante desde el punto de vista conceptual que esto quede bien claro. Hay dos términos que no se pueden usar como sustituto uno del otro, que es muy habitual en los medios de comunicación o cuando inclusive algunos dirigentes hablan, que emplean el término ecología cuando deberían utilizar el término ambiente, ¿sí? Entonces, se instaló en el común de la gente que cuando hablamos de ambiente hablamos de la ecología. Entonces surgen frases tales como salvemos la ecología, hay que cuidar la ecología, y esto en términos reales sería tan válido como decir salvemos la materia historia, o salvemos la materia geología, o salvemos la matemática, porque la ecología es ni más ni menos que un área de estudio que analiza los ecosistemas. Es una ciencia desarrollada por un alemán a mediados del siglo XIX, ahí por 1840. En esa época, los países que hacían punta en investigación científica siempre andaban junto con las fuerzas militares de ocupación, siempre había un grupo de investigadores haciendo relevamiento de nuevas especies y comprendiendo. Bueno, en ese caso, este alemán, de apellido difícil, por eso no te lo digo, sienta las bases de lo que con el tiempo se va a conocer como una ciencia que es la ecología, el estudio de los ecosistemas, ¿sí? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un concepto donde convergen todo lo que tiene vida y todo lo que tiene y todo donde se desarrolla esa vida. Es decir, si nosotros tenemos la suerte de tener un país extenso y que tiene varias regiones ecosistémicas, y que yo con un par de ejemplos le voy a poder poner en claro de qué se trata. Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona mesopotámica, tenemos en la provincia de Entre Ríos un ecosistema que es bien definido, con gran presencia de, de sitios con agua, sean ríos, o sean esteros, o sean humedales, y que tienen una fauna que es propia de esa zona y que establece una relación única entre los animales que se desarrollan en ese ámbito geográfico y que establecen unas relaciones ecosistémicas que son propias de ese ecosistema, ¿sí? Después tenemos otro, el ecosistema pampeano,
que nosotros lo conocemos un poco más porque estamos acá, vivimos en el ecosistema pampeano, pero también tenemos el ecosistema patagónico, y fíjense, cada ecosistema que yo les nombro implica una realidad distinta. Yo no voy a encontrar el mismo tipo de animales en Patagonia que en Entre Ríos. ¿Por qué? Porque dependen del, eh, del ámbito físico donde se establecen estas comunidades. Entonces, la ecología estudia las relaciones de los seres vivos con sus medios, ¿sí? En cambio, el ambiente es un concepto más complejo que, de acuerdo a esta visión sistémica que yo le estoy mostrando acá entran a tallar otros conceptos, como ser, por ejemplo, esto es como el encuentro de una sociedad humana con el medio donde se instala ese grupo social. Del mismo modo, ¿sí? Vamos a tener distintas visiones. No es lo mismo la visión que tiene de su entorno el bonaerense que el muchachito que vive en La Puna. ¿Por qué? Porque los recursos para su vida, para satisfacer sus necesidades de la vida, dependen del entorno donde se desarrolla. Ahora, en ambiente hay un montón de conceptos concurrentes, como la economía, la cultura, la religión. Que yo sepa, las comunidades de animales no manejan conceptos de economía, ni tampoco, que yo sepa, tienen religión, ¿sí? Ni son consecuentes con un hecho histórico, no reconocen hechos históricos. Y no existe marco legal que regule la actividad de los animales, salvo la ley propia de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos de un concepto más amplio, y donde acá el eje es el hombre. ¿Qué ocurre? En este ámbito se incluye la ecología, pero el ambiente es algo más complejo porque miren todas las cosas, todos los saberes y los conocimientos que hay vinculados a lo ambiental. Muchos del campo socioeconómico y mucho del campo de la biología, la geografía, las ciencias básicas, ¿sí? Toda esta complejidad hace al ambiente. De todo esto hay un concepto que es el que creo yo más injerencia tiene, más peso tiene, y que es la economía, ¿sí? Ustedes piensen que a lo largo de la historia del hombre, el hombre en su principio, los registros que se tienen, los registros más certeros, con más data que hay, en América hablan de hombres hace entre 10.000, 12.000, 15.000 años atrás. Y en Europa tal vez un poco antes, ¿sí? Donde se los puede rastrear como grupo social, pero hay un rasgo común en todos los casos, que es unas comunidades que no están asentadas físicamente en un lugar, sino que van caminando, son nómades y son cazadores recolectores, o sea que su necesidad de alimento la van obteniendo de recolectar frutos, comerlos, eventualmente de cazar en comunidad, ¿sí? Y el gran primer impacto es cuando esas comunidades empiezan a asentarse en un espacio físico. Ahí cambia mucho toda la cuestión y podemos empezar a hablar de los primeros impactos ambientales. Bueno, cuando el hombre se asienta, usa el entorno donde se asentó para nutrirse de materiales para el abrigo, la casa, el alimento, en este caso hasta ahí. Muchos años después, en la historia, muchos años después de muchos procesos históricos que no vienen al caso ahora, y yo podría decir que el gran disparador es saliendo de la Edad Media, cuando en Inglaterra
ya en época moderna, cuando en Inglaterra en 1850 aproximadamente se manifiesta lo que se conoce como la revolución industrial. La revolución industrial crea mercados y ahí empieza a crear demandas de materiales para satisfacer las necesidades del mercado. Y es el gran cambio de estos últimos 250 años de vida, que es lo que hace de que el humano esté atravesando los problemas ambientales que le toca atravesar hoy en día, ¿no? El concepto de economía, el concepto de crecimiento económico, el concepto de decir, bueno, hay países más ricos y países más pobres en función de la cantidad de dinero que generan, ¿sí? Bueno, hay un concepto propio de la economía que es el del desarrollo humano. Bueno, la temática ambiental toma este concepto de desarrollo y le da una vueltita de rosca más. Y llama desarrollo sustentable, y esto sí es importante, porque esto sí es examen, pregunta de examen. A vos, uruguayo, que te estás riendo de mí. Ahora, esto sí es un concepto de pregunta de examen. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es satisfacer las necesidades de la generación actual, ¿sí?, sin comprometer los recursos que necesito para que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Les voy a dar un ejemplo, muchachos. Después lo vamos a ver, esto va a estar en forma de preguntas. Yo la otra semana voy a empezar a mandar de a 15 preguntas para que empecemos a estudiar para el examen. Supónganse que nosotros, el grupo C de este curso, vivimos a orilla de un río en el Amazonas y somos pescadores. Nuestra base económica del grupo social es la pesca. Somos pescadores. Salimos a la mañana, algunas veces al río, algunas veces al mar, provistos de nuestra tecnología, munidos de una religión que nos va a proteger, por una cultura, ¿sí?, por un concepto de economía, salimos a pescar. Y volvemos con el barquito, con la lanchita llena de peces para nuestra familia, ¿sí? Y está todo bárbaro, porque todas las mañanas me levanto, me voy al mar y traigo pescado, y somos todos felices, comemos, tenemos familia, nos desarrollamos. Hasta que en un momento alguien dice, che, ¿y si vendemos el excedente de peces que conseguimos? Hay un pueblo que no sabe pescar, que vive en tierra adentro. Ese nos vino y digo que si nosotros le dábamos peces para comer, pescado para comer, ellos nos daban unos tejidos que hacen con material donde ellos viven. Bárbaro. Dejamos andar desnudo y ahora vamos a tener, además de comer los pescados que pescamos, vamos a vender, vamos a intercambiar algunos. Y ahora se crea un pequeño mercado, entonces felices todos, otros que tienen para comer y nosotros que tenemos para vestirnos. Pero un día viene otro y dice, che, yo también quiero comer pescado. Si vos me das, yo lo que te puedo dar son animales de corral. Para que vos tengas una variedad en tu alimentación, yo te doy gallina y vos me das pescado. Perfecto. Ahora, está bueno esto, porque estamos cambiando nuestra calidad de vida. Tenemos más cosas para comer, tenemos para vestirnos. En el momento la demanda que hacemos sobre el recurso pesquero es tan alto, es un ejemplo esto, ¿no? Es tan alto que agotamos nuestros recursos. No hay más peces. Salgo un día a la mañana, cuando vengo, apenas alcanza para que coma mi comunidad. ¿Qué ocurrió? Hicimos un desarrollo de nuestra economía no sustentable. Es decir, satisfacimos nuestros requisitos de calidad de vida, nosotros vivimos bárbaro.
pero el día de mañana mis hijos no van a tener dónde pescar. Por eso hay que tener un control. Muy bien, y este control, que dice acá mi amigo, es lo que nosotros conocemos como tener un desarrollo sustentable, es decir, extraer cosas, impactar el ambiente de tal manera, con tal cuidado o con tal control, de manera tal de que no agotemos los recursos que van a necesitar nuestros descendientes el día de mañana. Cuando yo no tengo un desarrollo sustentable, cuando yo no tengo un desarrollo sustentable, el futuro está perdido. Bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que dije hasta acá con ISO 14001? Esto. ISO 14001 nos da las herramientas para lograr el desarrollo sustentable. ¿Sí? Si ustedes ven el material que yo les mandé la norma, ahí dice perfectamente, dice ISO 14001, ¿sí? Dice sistema de gestión ambiental. Perfecto. Sistema de gestión ambiental. Pero después, ¿para qué tengo que tener un sistema de gestión ambiental? Para que una empresa hoy, por ejemplo, desarrolle sus actividades siguiendo los conceptos del desarrollo sustentable. Ese, creo yo, es el gran motivo de la existencia de la ISO 14001. Aprovecho a hacer un impasse. Yo acá miro los participantes. Somos exactamente 6 en total. Está Maurito, está Pablito, está Demian, está Diego, está Rodolfo. Y el otro día yo tenía 18 participantes. Acá cuando yo les doy una posibilidad de un arreglo, yo entiendo de que del otro lado hay un compromiso a ver, el compromiso estaba en que hoy venían a cruzar la cruzada. Entonces, yo a modo de ser justo con ustedes, el material de la filmación se lo voy a mandar solamente a ustedes. Y que el resto trate de conseguirlo. ¿Sí? Iba a decir otro término, poco apropiado, porque me parece que tenemos que de alguna forma aprender. Ricardo, me olvidé que hoy teníamos clase. Bueno, pero no te olvidaste que quería ver el partido. Muy bien. Bueno, tenemos que aprender a ser responsables, muchachos. Conmigo no van a tener problemas, pero yo tengo que en alguna medida marcar la cancha, ¿viste? Porque si no, te caminan como Michael Jackson, ¿viste? Con el pasito para atrás te caminan. Bueno, señores, preguntas. Preguntas hasta acá. Entonces quedamos, Ricardo, en que la definición de desarrollo sustentable era algo así como satisfacer las necesidades de la generación actual sin alterar el entorno para las generaciones futuras. Sí, mira, perfecto, salvo una cosa. Satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Punto. Listo. Ahora, cuando Yo puse nosotros más o vemos menos el así. tramado de ISO 14001, vamos a ver que todo está pensado para lograr esto. Y yo quiero agregar otro concepto que también se usa en ISO 14001. Para lo cual voy a tomar un ejemplo de algo cotidiano.
Acá hay los términos, muchos términos de ambiente surgen y parten a partir de conceptos de la economía. Ustedes van a oír muchas veces hablar de desarrollo económico. Bueno, se inspiraron en el concepto del desarrollo económico para darle un fundamento ambiental. En economía hay dos modelos, dos modelos que se imponen con distintas variantes a lo largo del mundo. Y uno es en las economías de mercado, una que emana de las escuelas de economía de Chicago, los Chicago Boys, ahí están Cavallo, Martínez de Oz, bueno, todo este grupo de economistas que impulsan una economía donde el mercado, es decir, los que ofertan cosas en el mercado, regulan todo, ¿sí? Sin participación del Estado. El Estado está ausente. En este caso, la función del Estado es simplemente administrar las fuerzas de seguridad. Obviamente muchas veces con carácter represivo, porque en estas economías de mercado muchas personas se quedan afuera. Lo que nosotros no nos hemos dado cuenta que con el largo de la historia dejamos de ser ciudadanos con derechos para ser solamente consumidores. La ley, a veces cuando nos quejamos de las leyes vigentes, las leyes fueron en general creadas en momentos donde lo que importaba era el ser humano en función del ser ciudadano. Sin embargo, en este momento, el ser humano es solamente un elemento, un factor de la economía que consume. Es por eso que dentro también del grupo actual, los oferentes de productos al mercado se fijan muy poco en mí, salvo que me quieran vender pañales o medicamentos para viejos, y se fijan mucho en jóvenes que tienen un criterio de consumo más amplio, a los cuales todo el paquete, todo el programa de inserción de productos está apuntado. Entonces, acá vemos claramente de que hay una condición, en términos generales, donde lo importante es el hombre en su función de consumidor y no en su función de ciudadano. La otra postura, un poco más social, si le queremos dar un tipo de una cobertura, es una visión dentro del marco de las economías de mercado, porque acá siempre hay algún desaprensivo que enseguida piensa de que uno está a favor de la visión del bloque comunista acerca de cómo se debe administrar la economía. Tampoco nos gustaría, porque es una economía totalmente dirigida por el Estado, donde yo ni siquiera podría, el término, nunca la vivimos, ¿no? Pero todo lo decide el Estado en relación a sus ciudadanos. Nosotros queremos un Estado, al menos, la otra posición, donde el gobierno regule y que no sea tan el mercado el que regula, que sea el gobierno y que no sea solamente el Estado y que asegure la seguridad, valga la cacofonía, sino que también esté presente en la educación, en la salud pública, en todo eso, para que no haya personas que se quedan al margen. Es por eso que últimamente se propugna desde muchos sectores de la política dirigentes que son empresarios, porque quieren manejar países con los conceptos de una empresa. Y obviamente que una empresa tiene que tener toda una preparación para la rentabilidad, pero en un país eso no ocurre. Entonces, de acá surgen un montón de implicancias en lo ambiental. De acá, de estos dos conceptos,
hay una visión de lo ambiental diametralmente opuesta. Hay una que dice, bueno, si tengo que sacar petróleo y tengo que destruir un ecosistema, no importa, porque lo importante es el petróleo. Che, necesito madera, bueno, anda al Amazonas que hay un montón. Olvidar. Che, minas, sí, tipo, vayan donde hay yacimiento y arrasen con todo. No importa, lo importante es que tengamos oro, porque ese oro después nos da poder económico en el concierto de las naciones. ¿Sí? Sí, pero mirá que desplazamos un montón de gente y no importa. Eso forma parte del efecto colateral de la economía. Y nosotros decimos, no, pará, loco, no se olviden de que hay gente viviendo acá. Tal es el caso, muchachos. No sé si ustedes, bueno, todos tenemos un celu, ¿no? Es más, yo creo que me atrevería a decir que nosotros en casa tenemos más de un celular. Uno que está en uso, un muleto, y alguno que nos quedó viejo, que no se lo pudimos vender a nadie. Pero muchas veces un día estamos y decimos, che, hace como 3 años que lo tengo, estaría bueno comprarse uno nuevo. Y se estima que en Argentina por habitante hay entre 2 y 3 celulares por habitante. Ahora, fabricar esto no es gratis para el ambiente, esto tiene un montón de implicancias. Entre las más significativas por su crudeza está la de esta sustancia que es el coltán, que es una aleación, una reacción natural entre dos elementos de la tabla periódica, que es la colombita y el tantalio, que tiene la capacidad con esto, de generar elementos de electrónica muy chiquititos que permiten tener equipos cada vez más chicos, más poderosos. ¿Sí? Se utiliza en capacitores, en circuitos integrados muy chiquititos. Ahora, el coltán no se encuentra en cualquier lado, solamente se encuentra en África, o sea, hay en varios lugares, pero las minas que están en explotación en este momento son solamente las que están en África meridional. Es un elemento extremadamente costoso en el mercado, vale unos $50.000 el kilo. Las estadísticas dicen que por cada kilo de coltán mueren entre 20 y 25 personas. En general son niños, porque este es un elemento que no se encuentra. Se encuentra en pequeños paquetes enterrados en la tierra y solamente se lo puede extraer si mandas una criatura por los espacios que hay, con una barra de hierro que va rompiendo la tierra hasta encontrarlo. Para estas comunidades es muy importante ser un extractor de coltán porque estos niños son sostén de familia, unos $5 diarios que les dan significan que pueden mantener toda una familia que no tiene acceso a ninguna otra posibilidad de trabajo. Y muchas veces estos yacimientos son ocupados por grupos mercenarios, de los cuales aparentemente en África hay muchos, porque el negocio es muy importante. Así que cada vez que nosotros compramos un electrónico o un celular, en alguna medida estamos contribuyendo, sin saberlo obviamente, ¿no? Sin conocerlo, estamos contribuyendo a un manejo terrible para las personas. Bueno, muchos dirán, son negritos africanos, ¿viste? Está bien, pero esto ocurre, ¿sí? ¿Lo asumimos o no lo asumimos? Entonces, de pronto, ser también un consumidor responsable es también un poco lo que nos ayuda ISO 14001 con su implementación a ser muy cuidadosos en el reuso de los materiales,
O sea, yo, discúlpenme, muchachos, se va a cortar ahora, volvemos en 10 minutitos, pero discúlpenme si los paseo por cuestiones que poco tengan que ver aparentemente con la materia, pero si no hablamos de estas implicancias de lo ambiental y lo social, difícilmente nos demos cuenta por qué motivo tengo que implementar una norma de ambiente, de un sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Si yo no comprendo esto que ocurre, uno diría, como me dijo uno, ¿y para qué? ¿Para qué voy a implementar un sistema de gestión ambiental? ¿Para qué? Para esto. Para propender a un desarrollo sostenible, para ser más criterioso con el uso de los recursos. ¿Sí? Entonces, lo mismo, miren, estas son unas imágenes que yo tomé en el sur de Argentina, en el norte de Santa Cruz, en la cuenca de Vicente Espinosa, una explotación petrolera a cargo de una empresa que se llamaba Vintage Oil, que generaba estos impactos ambientales en el medio de la Patagonia. Después les voy a mostrar más fotos. Y todo esto por disponer de petróleo. Obviamente que lo necesitamos porque es una sociedad basada en el consumo de energía no renovable. Esta es la realidad. Pero como esto ocurre a 100 kilómetros adentro de la provincia de Santa Cruz, donde muy poquitos ojos lo ven, nosotros vamos a cargar alegremente, pagamos fortuna por un litro de combustible. Y bueno, parece lo más normal del mundo. Tengamos en cuenta de que cada vez que consumimos combustible, somos en alguna medida copartícipes de esto. ¿Sí? Ecosistemas muy vulnerables, muy vulnerables. Bueno, el problema de la sobrepesca y el problema de la mega minería. ¿Sí? Bueno, estos acá en Argentina, como quedan, ahí donde está ese terrible agujero, antes había un cerro. Ustedes piensan que en promedio por cada 4 toneladas de piedra triturada se obtiene 1 gramo de oro. Entonces, el negocio es fácil. Tengo que destruir, triturar mucha piedra para conseguir más oro. Y acá lo logran. Cuando se agota el recurso, donde había una sierra, ahora te encontrás un agujero. En lugares donde no hay agua. Bueno, muchachos, aprovechemos a hacer un cortecito ahora, volvemos en 10 minutos y empezamos a ver algunos conceptos de la norma directamente. Gracias, gracias, nos vemos. ¡A triunfar! ¡A triunfar!